María del Mar, María, cuando queráis. Vale. Hola, pues buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme a moderar esta sesión. Yo, para quienes no me conozcáis, soy María del Río, soy doctora en Sociología y trabajo en la Escuela Andaluza de Salud Pública en la línea de Género y Salud, y también formo parte del grupo IBS Género, Salud y Servicios Sanitarios que coordina María del Mar García Calvente, que es la ponente que tenemos hoy aquí. Hola, María del Mar. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias al IBS, a María José y al IBS por organizar esta sesión y por traer este tema tan importante y tan transversal como es la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la investigación en salud. Y también, pues, gracias por invitar para hablarnos de ello a María del Mar García Calvente, que bueno, es una experta en este tema y un referente, desde luego, en género y salud. Y bueno, paso a presentarla. María del Mar García Calvente es doctora en medicina, es especialista en salud pública y profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Bueno, ella tiene un extensísimo, muy amplio currículum, investigador, docente y consultor, que es imposible abarcarlo en esta presentación, pero sí quería destacar algunos aspectos de su amplia trayectoria en la línea de género y salud. Bueno, como investigadora, pues María del Mar ha coordinado y desarrollado numerosos proyectos en muy distintos ámbitos y también con muy diversas metodologías, tanto cuantitativas, cualitativas, mixtas, siempre con el pilar central y transversal del análisis basado en género, que es imprescindible para abordar temas muy diversos como los que ha abordado ella, relacionados con las desigualdades de género en los determinantes sociales de la salud, en el estado de salud o en los sesgos de género en la atención sanitaria, también en la identificación y análisis de indicadores de género en la investigación en salud e incluso en su representación geográfica. Y bueno, y si hay un tema que María del Mar se ha centrado muy especialmente en la investigación, es el tema de los cuidados informales y su impacto en la salud, desde el imprescindible enfoque de género que requiere este tema. Ella ya en el año 92 inició esta línea de investigación aquí en la escuela y desde entonces no ha parado de profundizar en este tema que a ella le apasiona y que ha generado importantes resultados y publicaciones. Desde el año 2013 coordina el proyecto Cuidarse, un estudio que es multicéntrico y longitudinal y que realiza un seguimiento de muestras de similar tamaño de hombres y mujeres cuidadores y cuidadoras informales de Granada y Guipúzcoa, y que gracias a la incorporación del enfoque de género en todas sus fases de este estudio, desde su mismo diseño, pues está aportando, y lleva ya aportando años, lo sigue haciendo, pues importantes resultados sobre las desigualdades de género de las personas que cuidan, tanto de las mujeres como los hombres que cuidan en el ámbito informal. Y bueno, María del Mar cuenta con numerosas publicaciones derivadas de estos proyectos de investigación, libros, guías, monográficos, muchos artículos científicos. También es editora asociada de Gaceta Sanitaria y también en otras revistas de ámbito internacional. Pero bueno, también destacar de su labor no solo investigadora, sino que también ella no se queda en la publicación de los resultados, sino que siempre tiene mucho afán y está absolutamente comprometida con trasladar esos conocimientos derivados de los proyectos y esas evidencias científicas a la práctica profesional, lo cual hace también con su importante labor como docente, y destacar que lleva pues 15 años ya dirigiendo el Diploma de Especialización en Género y Salud, que es un título reconocido como título propio de la Universidad de Granada y que vaya por su 15 edición. Si no me equivoco, hay ya como 500 personas, creo que se han formado en este programa formativo del ámbito tanto sanitario como social, y es un programa totalmente ya un referente, no solo para incorporar la investigación, el género en la investigación, sino también en la práctica profesional, y yo diría que en la vida misma. Bueno, ya no le quiero robar más tiempo a María del Mar, solo por último decir que, bueno, yo ya llevo más de 15 años también trabajando con ella, y para mí es un gusto y un placer siempre trabajar junto a ella, y de la cual pues siempre he aprendido muchísimo.
Y nada más, pues María del Mar, cuando quiera, yo me quedo aquí para recoger todo lo que surja en el chat. Lo que queráis plantear lo voy a recoger para que luego se lo podamos plantear a María del Mar por si queréis generar debate. Cuando quieras, María del Mar. Pues buenas tardes a todas y a todos. Bueno, después de esta presentación tan benévola que ha hecho María de mí, tengo que decir que agradezco la oportunidad de tener esta sesión en el IBS Granada, del cual nuestro grupo forma parte desde sus inicios, desde el 2012, y uno de los objetivos del grupo de Género, Salud y Servicios Sanitarios es precisamente el contribuir con el trabajo del grupo a incorporar la perspectiva de género a la investigación en salud. Así que muchísimas gracias al IBS y a María José como responsable científica del mismo por invitarnos a participar en estas sesiones formativas. Bueno, formo parte del grupo Género, Salud y Servicios Sanitarios, compuesto por estas personas sin cuya inestimable ayuda y colaboración pues hubiera sido imposible los resultados de la trayectoria del grupo. El tema que me trae aquí hoy lo he titulado La incorporación de la perspectiva de género a la investigación en salud, y quiero estructurar mi presentación en estos contenidos. Espero que me dé tiempo en estos minutos de los que dispongo. En primer lugar, creo que es importante centrar algunos conceptos básicos del sistema de sexo-género y cómo este sistema de sexo y género está relacionado con la salud. Me detendré un poquito más en los sesgos de género en la investigación. Hablaré de por qué investigar la perspectiva de género en la investigación en salud. Continuaré planteando cómo algún tipo de herramientas y orientaciones de cómo incorporar esa perspectiva de género en el proceso investigador, y finalizaré pues haciendo alusión a algunas buenas prácticas y algunas recomendaciones para conseguirlo. Me gustaría empezar haciendo honor y reconocimiento a Sandra Harding, que es una de las científicas feministas más reputadas en el ámbito de feminismo y ciencia, y que nos dice que si consideráramos la ciencia como una actividad plenamente social, empezaríamos a comprender las múltiples formas en las que también la ciencia se estructura de acuerdo con las expresiones de género. Quiero enfatizar esta idea porque si no entendemos la ciencia como una actividad social, pues difícilmente podemos comprender por qué es necesario investigar la perspectiva, incorporar la perspectiva de género en la investigación científica. Por recordar algunos conceptos que nos van a ser muy útiles a la hora de comprender bueno, cómo investigar con perspectiva de género, quiero recordar el concepto de sexo, que como sabéis alude a un constructo biológico basado en los cromosomas sexuales y manifestado en anatomía, fisiología y hormonas. Esos atributos, dice Susan Phillips, tienden a ser más o menos constantes a través de las sociedades. El género es un concepto que, en contraposición con el sexo, alude a las categorías o a las características de las mujeres, de los hombres, de las niñas, de los niños, que se construyen socialmente, es decir, incluye normas, estereotipos, comportamientos y roles que se asocian socialmente a ser mujer, a ser hombre, a lo femenino, a lo masculino, y establece también unas normas en las relaciones sociales que varían de una sociedad a otra y que pueden cambiar con el tiempo. El género, por lo tanto, el análisis de género va a incluir y va a afectar a las responsabilidades que se asignan a hombres y a mujeres, a las actividades que ambos realizamos, al acceso a los recursos y a los servicios, al control sobre el poder y sobre los recursos y a las oportunidades para la toma de decisiones. El sistema sexo-género, por lo tanto, es importante y nos va a ser muy útil en salud entender que el género interactúa con el sexo, es decir, que las construcciones sociales interactúan con las características biológicas y que el género influye en los resultados en salud, en la exposición al riesgo, en el acceso a la información, a los servicios, en cómo se
presta y se recibe y se experimenta la atención sanitaria. Atraviesa también la propia organización de las instituciones sanitarias, afectando a cómo se distribuyen las responsabilidades y la toma de decisiones en el personal sanitario, y interesa a muchos de los determinantes sociales relevantes en la salud y en el bienestar. Sabemos desde este enfoque que la salud de hombres y mujeres es diferente por las características biológicas que tenemos varones y mujeres, y también desigual por aquellos factores relacionados con el género que influyen de manera injusta en la salud de las personas. Teniendo en cuenta el modelo de los determinantes sociales en salud que auspició la OMS hace ya alguna década, la comisión que trabajó en el género como determinante de la salud estableció este modelo explicativo de por qué se producían las desigualdades de género en salud, estableciendo determinantes estructurales, factores intermedios y consecuencias. Dentro de los factores intermedios no voy a revisar todo el modelo porque sería muy extenso, pero sí señalar que dentro de los factores intermedios se identifica claramente el papel del sistema sanitario y específicamente los sesgos en el sistema de salud y los sesgos en investigación y salud como uno de los determinantes de las desigualdades de género en salud. Por lo tanto, el sistema sanitario como determinante de las desigualdades de género en salud podemos entender que lo es desde el desconocimiento científico de la historia de algunas enfermedades en las mujeres que se han estudiado insuficientemente, desde también el poco conocimiento o el escaso conocimiento que hay en la morbilidad diferencial, es decir, las diferencias en las enfermedades que padecemos mujeres y hombres, la manifestación de esas enfermedades, la intensidad, las repercusiones, etcétera, y también teniendo en cuenta que las mujeres no hemos estado suficientemente representadas de manera equitativa en la investigación biomédica. Todos estos hechos se fundamentan y tienen su base en una ciencia construida desde un punto de vista androcéntrico, es decir, tomando como referencia y como estándar de normalidad o anormalidad lo que ocurre con la salud de los hombres. De esta manera fue en 1991 cuando Bernardine Healy, que fue la primera cardióloga y la primera directora de los institutos de salud de Estados Unidos, definió el síndrome de Gentle como aquellas situaciones en las que las mujeres, decía ella, teníamos que disfrazarnos con los síntomas de los hombres para ser adecuadamente diagnosticadas. Y el ejemplo clásico y el que ella tomó para definir este síndrome pues fueron justamente las enfermedades cardiovasculares, de las cuales hoy ya se sabe mucho, el conocimiento es muy extenso de cómo se infradiagnostican en las mujeres y se aplican tratamientos basados y experimentados en los varones. Bueno, como sesgos de género podemos entender aquellos planteamientos erróneos de igualdad o de diferencia entre hombres y mujeres que pueden generar una conducta desigual en los servicios sanitarios, incluida la investigación. Y esta conducta puede ser negativa para uno u otro sexo o para ambos. Se producen sesgos de género fundamentalmente por dos motivos. Asumir que la situación de salud y los riesgos de las mujeres y de los hombres son iguales cuando no lo son, o bien lo contrario, bien suponer que son diferentes cuando realmente hay igualdad. Por ambos lados, por ambos mecanismos, llegamos a asunciones erróneas del conocimiento científico acerca de la salud y de los factores de riesgo de hombres y de mujeres. Un ejemplo muy conocido también son los sesgos de género en la investigación biomédica y concretamente en los ensayos clínicos. Tradicionalmente
se han excluido de manera sistemática a las mujeres de los ensayos clínicos y por lo tanto los ensayos han incluido mayoritariamente o muchas veces de manera exclusiva a los hombres como sujetos de estudio, pero sin embargo los resultados de estos ensayos clínicos se han extrapolado de manera sistemática a hombres y a mujeres, es decir, no se ha circunscrito los resultados de un ensayo clínico en el que mayoritariamente había hombres, solamente se ha aplicado a los hombres, sino que se ha aplicado a los hombres y a las mujeres. Esta presunción errónea de igualdad es uno de los sesgos de género más característicos y que nos va a llevar a errores diagnósticos y terapéuticos importantes. Me gustaría en la intervención poder responder al por qué incorporar la perspectiva de género, de sexo-género en la investigación en salud en torno a dos cuestiones, ¿no? La primera cuestión es si existen problemas de equidad de género en la investigación científica, fundamentalmente el papel de las mujeres en la investigación científica, y la segunda cuestión que abordaré en segundo lugar, en qué afecta la igualdad o el enfoque de género en la investigación a la calidad de la propia investigación. Bueno, pues la revista Nature y varias de las revistas más prestigiosas en el mundo científico se han hecho eco de que la ciencia sigue siendo, como decía este número especial dedicado a las mujeres en la ciencia en 2013, sigue siendo institucionalmente sexista. Es decir, las mujeres siguen estando peor pagadas, menos promovidas, menos reconocidas y obtienen pues menos financiación para los proyectos de investigación en los que participan. Hace pocos días en el periódico Ideal, en el periódico de Granada, venía esta noticia, creo que salía en portada, ¿no? En la Universidad de Granada hay 892 catedráticos y 291 catedráticas. Esto da idea de la magnitud de la brecha de género en la representación de las mujeres en el máximo escalón de reconocimiento y prestigio científico y profesional en la universidad. El techo de cristal de las investigadoras españolas es reconocido, por ejemplo, en la brecha salarial que existe en los complementos o también es conocido que esa brecha académica se ha profundizado y se ha aumentado durante la pandemia, siendo mayor la producción científica de los hombres y habiendo disminuido la producción científica en cambio de las mujeres. Bien, con los datos que me ha facilitado amablemente la dirección científica del IBS, pues podemos ver que en el IBS se reproduce de alguna manera esta dificultad de las mujeres para llegar a los escalones más altos de la carrera científica. Partimos de un 67% de mujeres en el nivel, digamos, inicial de investigadoras asistenciales sin doctorado y en cambio en la etapa senior de investigadores principales llegamos a un 27%, es decir, la brecha de género va aumentando conforme vamos aumentando en los distintos escalones de la carrera científica. Es menor la representación de las mujeres en la etapa senior de la carrera científica, en la etapa de investigadores senior y sobre todo en la etapa de líder o lideresas de grupo. Este fenómeno no es propio y exclusivo del IBS, como podéis comprender. En los últimos datos del informe del Ministerio de Ciencia, de la Unidad de Mujeres y Ciencia de ese ministerio, que edita anualmente Científica en Cifra en el año 2021, pues se ve perfectamente esta gráfica en tijera que es muy típica, en la que se muestra cómo en los niveles iniciales de la carrera investigadora y académica el porcentaje de hombres y mujeres es prácticamente idéntico y sin embargo la brecha de género va aumentando y va ampliándose conforme se amplían los escalones en la carrera científica y profesional.
También existe una brecha de género relevante en la tasa de éxito de financiación de proyectos liderados por hombres o mujeres, y concretamente en este informe se señala que la mayor brecha entre hombres y mujeres es precisamente en el área de ciencias médicas y de la salud, existiendo una diferencia de un 44% de tasa de éxito en proyectos en los que el investigador principal es un hombre frente a un 37% de investigadoras principales mujeres. También hay una desigualdad de género en el reconocimiento de los méritos científicos de las mujeres. Este es un artículo muy reciente también de la revista Nature, en la que se señalaba cómo las mujeres tienen un mayor riesgo de que se les reconozca menos su contribución a la producción científica, a los resultados científicos, a las autorías de los proyectos, de los artículos y de las patentes. El hallazgo clave de este artículo, de este trabajo, era que independientemente de qué medida utilizaran para medir ese reconocimiento, ese crédito científico, y además de estandarizar por distintas variables que pueden influir en estas diferencias, las mujeres tenían muchas menos probabilidades que los hombres de ser acreditadas como autoras. Esto se ha dado en llamar el efecto Matilda, conocido desde los años 90, y acuñado por la investigadora Margaret Rossiter, en la que se define el efecto Matilda como aquel olvido consciente y sistemático que habían sufrido las aportaciones científicas de las mujeres en el campo de la ciencia y de la investigación, con múltiples ejemplos, ¿no? El nombre del efecto Matilda pues se lo puso Margaret Rossiter en honor a la investigadora Matilda Jocelyn Gage, que fue una de las primeras en señalar este fenómeno, y también Harriet Zuckerman, que sufrió en sus propias carnes este efecto, porque justamente digamos, el paralelo efecto Mateo pues fue publicado por su jefe varón, que posteriormente fue su esposo, como anécdota, ¿no? Bien, la investigación sobre las diferencias de género en las carreras científicas identifica 3 momentos críticos en los que las mujeres tienen desventaja. En primer lugar, en la fase de la elección de estudios, que está fuertemente generalizada. Es muy sabido que desde etapas tempranas, desde niñas y niños incluso, las niñas y posteriormente las jóvenes y las mujeres adultas tienden a elegir una serie de campos científicos versus otros que son más elegidos, más considerados, digamos, como masculinos, ¿no? Y más elegidos, por lo tanto, por los varones. El segundo escalón, en la segunda fase, en la que las mujeres acumulan desventajas, es el llamado hora punta o estadio temprano de la carrera profesional, en el que las dificultades están relacionadas con los conflictos entre las demandas familiares y las profesionales, y estos conflictos penalizan más a las mujeres, como se ha visto clarísimamente durante la pandemia y especialmente durante los periodos de confinamiento estricto de la pandemia. Y el tercer escalón, digamos, sería el avance ya en la carrera profesional más senior, en la recogida de los éxitos, digamos, y de los reconocimientos, en los que siguen existiendo persistentes desigualdades de género. ¿Qué factores explican la segregación de género en la investigación? Bueno, pues en primer lugar, como ya he comentado, los estereotipos sexistas atribuidos a la actividad científica, la elección del campo de estudio que está fuertemente generalizada, la división sexual del trabajo y en un aspecto en el que desde las organizaciones sanitarias, desde las propias instituciones de investigación, se puede incidir para disminuir estas desigualdades de género, que son las barreras y sesgos de género encubiertos o inconscientes en las prácticas organizacionales. Como ejemplo, traigo aquí un artículo publicado
por Corinne Moss, Accusing y colaboradores, en el que hacían un experimento, enviaban 2 currículum idénticos a 270 investigadores e investigadoras senior en Estados Unidos en distintos campos, y les pedían que evaluaran el currículum en cuanto a méritos científicos, en cuanto a salario que podría prestarse y en cuanto a posibilidad de ser mentorizados por la persona en concreto que evaluaba el currículum. Los 2 currículum tenían exclusivamente una diferencia y era el nombre. Pongamos que uno es de John y otro es el de Jennifer. Bueno, pues como podéis ver en la gráfica, en todas las variables estudiadas, la población de expertos consultados daba más puntuación al currículum de John que el de Jennifer, independientemente de si el evaluador era evaluador o evaluadora, o sea, fuera hombre o mujer quien evaluaba. Bien, voy a intentar abordar la segunda cuestión que me planteaba en esta intervención, y es la cuestión de por qué incorporar la perspectiva de sexo-género al propio contenido de la investigación. Por lo tanto, ¿en qué puede afectar a la calidad de la investigación el tener o no tener en cuenta la perspectiva de sexo-género? Bien, voy a mencionar un proyecto internacional que a mí me parece especialmente de referencia en este campo, que es el proyecto Gendered Innovations, liderado por Londa Schivinger de la Universidad de Stanford. El proyecto está también auspiciado por la Unión Europea y financiado en parte por la Fundación Gates. En una entrevista que le hacían a Londa Schivinger sobre cómo afecta a los resultados de la investigación la incorporación de la perspectiva de género, ella hablaba de que los errores de la investigación tienen un alto costo en vida y dinero y hacen perder oportunidad de progresar, y ponía como ejemplo que en un periodo concreto entre el 97 y el 2000 se retiraron del mercado estadounidense 10 medicamentos por sus efectos potencialmente mortales, y en 8 de los medicamentos las mujeres presentaban un mayor riesgo de tener estos efectos potencialmente mortales que los hombres. Es decir, que si se hubieran tenido en cuenta las diferencias o las similitudes de sexo-género en la investigación en estos medicamentos, probablemente se hubieran podido ahorrar muchos de esos efectos secundarios potencialmente mortales o graves. ¿Qué significa incorporar el análisis de género a la investigación? Bueno, pues significa integrar el análisis de género a todas las etapas del proceso de investigación. Siempre, claro está, que la temática o los resultados o las aplicaciones de esos proyectos de investigación lo requieran. ¿Y qué significa esto? ¿Cuándo lo requieren? Cuando puedan afectar directa o indirectamente a seres humanos. Bien podemos comprender que en el campo de la salud es dificilísimo encontrar algún tema que no afecte o que no pueda afectar en su planteamiento o en sus aplicaciones futuras a los seres humanos. Por lo tanto, es pertinente incorporar la investigación o la incorporación del enfoque de género a la investigación en salud en prácticamente todas las temáticas que podamos abordar. Forma parte además de las prioridades del espacio europeo de investigación, forma parte de la ruta de la hoja de ruta estatal para el desarrollo del espacio europeo de investigación, y también es uno de los principios de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Investigación. Por lo tanto, esto significa que las convocatorias de investigación, tanto a nivel europeo como nacional, y ahora veremos también autonómico, incorporan este elemento como un criterio de priorización y de evaluación de la calidad de los proyectos. ¿Para qué nos sirve incorporar este análisis de género a la investigación en salud? Bueno, en primer lugar, para evitar los sesgos de género, lo cual significa que vamos a producir investigación con más rigor,
con mejores evidencias y, por supuesto, con una ética más ajustada a las necesidades. En segundo lugar, obviamente, también incorporar esta perspectiva a la investigación nos va a servir para la finalidad última de la investigación, que es responder a las necesidades diferenciadas de hombres y de mujeres que pueden deberse a las características biológicas diversas, en cuyo caso será pertinente un análisis de sexo, es decir, del aspecto biológico del problema. Pueden deberse a las características socioculturales, lo cual requerirá realizar un análisis de género, o puede deberse a ambas, lo cual va a requerir un enfoque de análisis de sexo y género. Los sesgos de género se entienden, y esto es una definición de la Comisión Europea que voy a leer. Los sesgos de género son entendidos como las diferenciaciones no intencionadas e implícitas entre mujeres y hombres que sitúan a un género sobre otro en una posición jerárquica como resultado de imágenes estereotipadas de la masculinidad y la feminidad y que conducen a una estructura generalizada del sistema científico. Siguiendo o aludiendo a una de las afirmaciones de la socióloga de la ciencia Margaret Eichler, la ceguera o sesgo de género constituye un grave defecto que introduce una forma muy seria de error en la investigación científica. Es decir, estamos Creo que ha habido un problema técnico, ¿sí? María del Mar. Pues sí, porque creo que... Parece ¿qué que ha se había pasado? cortado la conexión. ¿Quieres volver a compartir la Vale. pantalla? A ver si podemos Sí. retomar. ¿Se ve? Sí. Ponlo en modo presentación. Sí, A ver. bueno, me tenéis que decir por dónde me quedé. Ahí. ¿Estábamos aquí o antes? Sí. Quizá una antes. Una antes, una antes. Esa. Esa. Ujú. Sí, ahí. Sí, Sí. sí. Vale, pues me habéis oído, ¿no? O sea, el sonido Esa no se no. ha ido. Pues, Esa quizá la puedes repetir, María del Mar. vale, perfecto. Venga. Bueno, decía que la definición de sesgo de género, según la Comisión Europea, son entendidos como las diferenciaciones que no son intencionadas, son implícitas entre mujeres y hombres y que sitúan a un género sobre otro en una posición jerárquica, como resultado de imágenes estereotipadas de lo que es la masculinidad y la feminidad. Y esto conduce a una estructura generalizada del sistema científico. Es decir, constituyen un grave defecto en la investigación científica, es decir, induce a error en la investigación. Y comentaba como ejemplo la investigación sobre el papel de los espermatozoides y de los óvulos en la reproducción humana, ¿no? Por lo cual, pues los estereotipos de que las mujeres somos dóciles y sumisas, mientras que los hombres son asertivos y competitivos, provocó que los científicos pensaran durante muchos siglos que el espermatozoide era el elemento activo de la reproducción. Y dice Schibinger, mientras que el óvulo espera como modesta doncella al gameto victorioso, ¿no? Y sin embargo, posteriormente se ha demostrado que el óvulo tiene un papel activo en el proceso de fecundación. O uno de los sesgos más comunes en la investigación en salud, que es el sesgo androcéntrico y que supone mirar el mundo, mirar la investigación desde la perspectiva exclusivamente masculina. Pongo aquí una imagen que se hizo viral hace unos años de un congreso sobre lactancia materna y en esta mesa solo había hombres hablando de cómo podemos unir esfuerzos por la lactancia materna.
Bueno, voy a poner algunos ejemplos del proyecto Gender Innovations y podéis ver muchos más ejemplos en la web del proyecto sobre cómo el sexo y el género introduce modificaciones en el planteamiento del proceso de investigación. Por ejemplo, en la investigación con animales. Igual que ocurre con hombres y mujeres, ha ocurrido en la investigación básica con animales que han utilizado muchas más muestras de animales machos que de animales hembras, incluso experimentando en problemas o en preguntas de investigación en los que los problemas afectaban más a las mujeres, ¿no? Por lo tanto, estos resultados de los estudios exclusivamente en ratones machos, que son a menudo generalizados sin ninguna justificación a machos y a hembras, pues obviamente introducen un sesgo, un error en los resultados de la investigación. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo por introducir muestras de animales machos y hembras en los experimentos con animales en la investigación. Igualmente, si se trata de células, hay que analizar desde el punto de vista de sexo las características de los tejidos celulares con los cuales estemos trabajando. Como ejemplos muy, digamos, como muy paradigmáticos y muy comentados de la investigación clínica aplicada a seres humanos están las enfermedades cardíacas en mujeres que, dado el estereotipo de que las enfermedades cardíacas y específicamente el infarto agudo de miocardio era una patología propia de los hombres, pues se entendía que los síntomas de las mujeres tenían que ser iguales a los hombres y si no, pues no son correctamente diagnosticadas y por lo tanto tratadas. Por lo tanto, la incorporación de la perspectiva de género y de sexo a la investigación en este tipo de enfermedades supone replantear problemas de investigación diferentes, preguntas de investigación mejor enfocadas y analizar los estándares con los cuales medimos o comparamos esa investigación clínica. Igualmente, y en el sentido, digamos, de perjudicar a los hombres, en este caso por el sesgo de género, la osteoporosis se ha entendido que era una enfermedad casi exclusiva de las mujeres, cuando realmente casi un tercio de los casos de osteoporosis son diagnosticados en hombres en Europa y por lo tanto habría que redefinir los criterios diagnósticos de osteoporosis y cómo estudiar la osteoporosis para no excluir a los varones de la investigación en esta patología. Bien, decíamos antes que la incorporación de la perspectiva de género es un criterio de prioridad política, de prioridad estratégica de los organismos de financiación de la investigación. En este caso, de la estrategia de la Comisión Europea sobre la igualdad de género en I+D. Y concretamente el programa, bueno, anteriormente el Horizonte 2020 y actualmente el programa Horizonte Europa, que se plantea tres objetivos: fomentar la igualdad de género en las carreras investigadoras, garantizar el equilibrio de género en los propios órganos de toma de decisiones en la investigación e incorporar e integrar la dimensión de género en el contenido de la investigación. El Horizonte Europa concretamente requiere y exige de las propuestas de investigación que incluyan el análisis de sexo-género integrado en el planteamiento de la propuesta cuando proceda, y este análisis se ha incluido como uno de los criterios para evaluar la excelencia de estas propuestas. También a nivel nacional, la Agencia Española de Investigación ha incluido en sus convocatorias una pregunta en la cual se pide al equipo investigador que defina en qué medida van a contribuir a la integración de la perspectiva de género en la investigación que plantean y sus aplicaciones. Y concretamente la biomedicina es el área de la investigación con más ayudas solicitadas y concedidas en las que el análisis de sexo-género era relevante.
Si nos centramos ya en el ámbito autonómico, pues en la convocatoria del 2022 de la Consejería de Salud y Familias, actual Consejería de Salud y Consumo, de proyectos de investigación en salud, se establecían entre las líneas estratégicas dos que interesan a la perspectiva de género. La primera, la participación de las mujeres en la investigación biomédica como investigadoras principales, que era un criterio estratégico, y la segunda, que los proyectos tuvieran en cuenta la perspectiva de género en la propia investigación. En los criterios de evaluación, esta adecuación a algunas de las líneas estratégicas podía suponer hasta 7 puntos adicionales en la puntuación del proyecto. De hecho, en el formulario de la memoria que había que presentar se incorporaba un punto, el punto 3.6, específicamente para que el equipo de investigación explicara la incorporación de la perspectiva de género en la investigación, si se contemplaba y de qué manera. ¿Qué significa esto? Bueno, pues podemos tener en cuenta, por ejemplo, yo he traído aquí una de las múltiples instrumentos o herramientas que se pueden utilizar para trabajar las propuestas, para evaluarlas y también para trabajar las publicaciones científicas desde este enfoque, ¿no? Son las llamadas guías Sager, Sex and Gender Equity in Research, que son bastante aceptadas y muy extendidas en el campo también de la biomedicina, ¿no? En este caso, las guías, por ejemplo, después de una pregunta clave de cribaje centrada en si el sexo o el género son relevantes para el tema de estudio, y como ya he comentado antes, es difícil encontrar algún tema en la investigación en salud que no sea relevante hacer este análisis. Bueno, pues cómo incorporar eso en la formulación del problema de investigación, de los objetivos y de la hipótesis. Por ejemplo, utilizando o viendo si se utilizan los conceptos género y sexo en el proyecto de investigación y cómo se definen, teniendo en cuenta que el equipo de investigación o los autores y autoras de la publicación los utilicen adecuadamente. Se tiene que informar de si pueden esperarse diferencias de sexo o desigualdades de género, y esto se informa, por ejemplo, en el apartado de antecedentes, manejando bibliografía y específicamente revisiones de la literatura de estudios que apoyen la existencia o no de diferencias entre hombres y mujeres, entre células o entre tejidos procedentes de animales machos o hembras, y si las preguntas o hipótesis de investigación hacen referencia al sexo, género o a grupos o fenómenos relevantes en este sentido. Obviamente, también hay que tener en cuenta que la metodología se adecue a este enfoque, por ejemplo, informando de cómo se tendrán en cuenta el sexo y el género en el diseño del estudio, si se garantiza una representación adecuada de hombres, mujeres, de células o de tejidos o de animales machos o hembras, si el método de recogida propuesto en el estudio es el adecuado, por ejemplo, seleccionando muestras que tengan una adecuada representación de hombres, mujeres, machos, hembras o células procedentes, y si el enfoque analítico es el apropiado y suficiente para detectar esas diferencias si las hay o descartarlas si lo que hay son semejanzas en función del sexo y de género. Y por último, en la aplicabilidad de los resultados, explicar o describir si existen posibles implicaciones de sexo o género en los resultados del estudio y en su análisis. Un criterio adicional puede ser también la utilización del lenguaje no sexista y androcéntrico en la propia propuesta de investigación. Para ya finalizar, como ejemplo he traído aquí uno de los protocolos de investigación presentados en esta convocatoria, como un ejemplo de buena práctica en el que, bueno, pues el protocolo de investigación tenía que ver con biomarcadores plasmáticos del daño vascular, y se explicaba en este apartado
las evidencias que existían de las diferencias sexuales en el problema en cuestión, los estudios que se habían desarrollado y que daban cuenta de posibles diferencias entre hombres y mujeres, cómo en los objetivos del estudio se incorporaba la perspectiva de género dentro de los propios objetivos, cómo la hipótesis contemplaba la posibilidad de las diferencias sexuales y también cómo la metodología, tanto en la parte del proyecto que tenía que ver con ensayos de cultivo celular como en otra parte del proyecto que tenía que ver con un estudio de casos y controles, se seleccionaban muestras adecuadamente representativas de uno u otro sexo, de uno u otro género. Bueno, y ya para terminar, algunas de las recomendaciones tomadas de la Unidad de Mujer y Ciencia del Ministerio de Ciencia para incorporar la perspectiva de género a todas las fases de la investigación, desde el enfoque de la investigación, la revisión de la literatura, las preguntas e hipótesis de investigación, los métodos de investigación, las cuestiones éticas y la difusión y transferencia del conocimiento. No me voy a detener porque creo que voy a pasar de tiempo y lo podemos ampliar en las preguntas o comentarios que tengáis disponibles. No puedo terminar sin hablar de mi libro, ¿verdad? Y deciros que el grupo de investigación al cual pertenezco elaboró, financiado por el Observatorio de Salud de las Mujeres, hace ya algunos años, una guía para incorporar la perspectiva de género a la investigación en salud, que incluye recomendaciones, casos de estudio y, bueno, pues os he puesto aquí un decálogo a título de resumen. En síntesis, ¿por qué y cómo incorporar la perspectiva de género en la investigación en salud? Para solucionar los problemas de equidad que aún persisten en la ciencia, asegurando una adecuada participación de las mujeres como hacedoras, productoras de conocimiento, para mejorar el rigor de la investigación en salud y la calidad de las evidencias científicas producidas, evitando los sesgos de género, para responder adecuadamente a las necesidades en salud de mujeres y de hombres, teniendo en cuenta sus semejanzas y las posibles diferencias, y cómo integrando la perspectiva de género en todas las etapas del proceso investigador y aplicando el análisis de género en todos los niveles de investigación, desde la investigación básica hasta la investigación clínica o social aplicada en humanos. Muchísimas gracias, espero no haberme pasado excesivamente del tiempo y a la espera de las cuestiones, comentarios o preguntas que queráis plantear. Voy a dejar de compartir la presentación. Bueno, muchas gracias, María del Mar. Además de que te has ajustado perfectamente al tiempo, bueno, muchísimas gracias por tu intervención tan magistral, bueno, y tan interesante y tan estimulante, en el que creo que has respondido perfectamente a las dos preguntas que planteabas, tanto al por qué como al cómo. Creo que ha quedado claro, yo lo veo bastante claro, cómo ha respondido a la necesidad de incluir el enfoque de género por un tema de equidad, como muy bien has expuesto, y también pues para construir una evidencia científica de mayor calidad y libre de sesgos, ¿no? Y además agradecemos todas esas recomendaciones que has expuesto, que has presentado, pues para que, como bien dices, cualquier aspecto de la salud de las personas es susceptible, vamos, no solo susceptible, está necesitada del enfoque de género, y por supuesto que eso es lo que sin duda va a permitir elaborar respuestas más adecuadas y más completas, más equitativas para mejorar la salud de las personas y también la respuesta sanitaria, para mejorar la respuesta que se hace desde el sistema sanitario. Sí que he podido ver que hay algunas intervenciones en el chat que te voy a trasladar y tenemos todavía unos minutitos para poder que las puedas responder. Aquí veo una intervención que dice, bueno, es que no veo bien quién la hace, pero te hago directamente la pregunta. ¿Crees que esta tendencia de diferencia de género en el ámbito de la salud esté cambiando, teniendo en cuenta que el 70% de los estudiantes de medicina son mujeres? Si quieres Sí, contestar. bueno,
Respondo a esta pregunta. Es una pregunta clásica además, porque además en el campo de la salud efectivamente se está produciendo un acceso masivo, ¿no?, de las mujeres, concretamente a la medicina, porque en otras profesiones sanitarias ya hacía tiempo que estaban feminizadas, ¿no? Lo que los estudios muestran es que el tiempo solo, es decir, la incorporación de las mujeres en los primeros estadios como estudiantes universitarias en primer lugar y posteriormente a lo largo de la carrera universitaria, el tiempo solo no reduce la brecha de género. Es decir, que hace ya bastantes años y en otros campos, en otras disciplinas, la feminización está presente hace ya décadas. Hace ya bastantes años que se viene siguiendo esta tendencia y las brechas de género no se disminuyen exclusivamente, no se reducen exclusivamente, dejando que las mujeres jóvenes que ahora se incorporan a la carrera investigadora o sanitaria lleguen a esa edad en la que producen, ¿no? y puede ser una edad de carrera científica más avanzada. Hay que introducir otra serie de medidas organizativas, medidas educacionales, medidas contra los estereotipos y por supuesto, como no, medidas sociales de mejora de la conciliación y de reducción de la brecha en los cuidados que, como bien sabemos, afecta a todas las mujeres, incluyendo a las mujeres científicas, que también cuidan más que sus compañeros varones, dedican más tiempo a las tareas domésticas y por lo tanto ven más perjudicada su carrera científica. Es decir, la respuesta a la pregunta de si la tendencia está cambiando ligeramente, pero sobre todo lo que hace que esta tendencia cambie son la introducción de medidas organizativas como por ejemplo cuando se evalúan los méritos académicos de mujeres y de hombres, tener en cuenta los periodos de ausencia de las mujeres en esa producción científica, por ejemplo, por licencia de maternidad o cuidado. Este tipo de medidas hacen más por disminuir la brecha de género que simplemente esperar a que aquellas mujeres jóvenes que ahora se incorporan lleguen a los estadios más avanzados de la carrera científica. Espero haber respondido a sí. Maximiliano, me aparece aquí. Sí. Aquí tengo otra pregunta que viene de, no veo esta, Castilla, que dice que si los sesgos de género están más presentes en artículos firmados en primer lugar por investigadores o investigadoras. Bueno, creo que has hablado Bien, ya. una pregunta también bien interesante y que, como no, también está estudiada. A ver, la mera presencia de mujeres como firmantes de los artículos evidentemente no evita que las investigaciones tengan sesgos de género o que no incluyan la perspectiva de sexo-género. Esto ocurre también en otros ámbitos de la vida, ¿no? Sin embargo, sí se ha visto que las mujeres como primera autora o autoras senior de los artículos tratan con más frecuencia temas que incorporan la perspectiva de género o que son sensibles al género. Es decir, la mera presencia de mujeres no evita que la investigación tenga sesgos de género, pero es más frecuente que las investigadoras mujeres tengan mayor sensibilidad de género en la investigación. Por lo tanto, como comentaba antes, ¿qué medida vamos a tomar ahí? Yo no aconsejaría exclusivamente que pongamos de primera firmante a una mujer. Evidentemente esto no es de recibo si no es la autora principal del trabajo, pero sí que incorporar y sobre todo reconocer las contribuciones de las mujeres a la investigación y abrir oportunidades para que las mujeres contribuyamos a la investigación en salud desde las distintas etapas de la investigación. Por supuesto, reconociendo los méritos que tengan, ¿no?
Bueno, no veo más preguntas, sí veo que felicitaciones que te hacen Marieta Fernández, Dafina Petrova, aquí tengo genial la presentación, muy interesante, muy práctico, desde luego no puede ser más práctica esta sesión, creo que es algo que transversalmente necesitamos incorporar en todos los proyectos y bueno, yo creo que ha quedado clarísimo. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o queréis que lo dejemos aquí o quieres comentar alguna cosa más, María del Mar. Aquí tengo Pues, otra pregunta, ajá. dice Cristina, ¿puede ser? Es que no veo el nombre. Sí, Cristina. ¿Las revistas científicas influyen a la hora de incluir la perspectiva de género para publicar? Otra de las preguntas importantes. A ver, la guía Sager justamente son guías para editores de revistas científicas. Editores y editoras, es decir, comités editoriales de revistas científicas. Cada vez hay más revistas científicas en todos los ámbitos de la ciencia y específicamente también en salud, que incluyen normas o recomendaciones, o muchas de ellas normas explícitas, sobre incorporar la perspectiva de género en los artículos que publican. Voy a citar al Lancet, por ejemplo, a nivel internacional como revista de prestigio reconocido, y el British Medical Journal u otra revista de prestigio internacional en el ámbito de la salud. Y a nivel nacional, pues también voy a citar a Gaceta Sanitaria como revista de referencia en salud pública y en epidemiología. En la revista Gaceta Sanitaria, por poner un ejemplo, tenemos normas hay una política de género, hay normas editoriales que incluyen la perspectiva de género y en la evaluación y revisión de los artículos se tiene en cuenta esto. Si la pregunta va dirigida más bien, dependiendo de a qué revista se tiene más o menos en cuenta esto, pues indudablemente sí. Es decir, hay revistas, yo diría, más avanzadas que han incluido esta perspectiva dentro de su lineamiento estratégico, y hay revistas pues, que todavía no han llegado ahí, ¿no? O que son, digamos, más resistentes a incorporar esta perspectiva. Y bueno, pues anécdotas hay muchas que no nos da tiempo a comentar, pero claro que sí, que tiene que ver la revista científica. Hay revistas científicas de mucho prestigio y ya digo que digamos, los acuerdos de los editores de revistas biomédicas han llegado a producir lineamientos, guías de recomendación como las que he comentado en la presentación. Bueno, pues de momento no hay más preguntas, también es la hora ya y si os parece pues lo vamos a dejar aquí. Yo quería María hacer, del Mar, María, me un sumo. pequeño comentario Sí, dirigido al público que nos está escuchando, y es que nuestro grupo forma parte del IBS y digamos que ofrezco, no me vaya a pegar María, pero ofrezco la colaboración de nuestro grupo bueno, para poder colaborar en incorporar la perspectiva de género a la investigación en salud dentro del IBS. claro que sí, no, ¿cómo te voy? Es algo que es lo deseable, que podamos colaborar, ¿no? Entre grupos, yo creo que eso es lo más deseable y más cuando este papel es tan transversal. Y bueno, pues nada más que no sé si María José yo me sumo a las felicitaciones, al agradecimiento y a tu ayuda siempre por construir una ciencia más justa, María del Mar. Muchas gracias. María José, si quieres terminar. Sí, perdona, yo quería primero agradecer a María y a María del Mar, sobre todo la presentación magnífica que ha hecho. Y bueno, lo hemos hablado en algunas ocasiones, pero por la falta de tiempo siempre andamos igual. Yo creo que te tomamos el guante con la propuesta que has hecho y sobre todo yo creo que podríamos escribir alguna cosa que prácticamente está todo en la presentación que tú has hecho, alguna cosa para poner en la página web del IBS para ayudar a los investigadores y investigadoras a trabajar el tema de la perspectiva de género y bueno, vamos a intentar darle la máxima difusión a esta sesión que, como digo, mucha gente no ha podido estar conectada, pero de máximo interés para los investigadores. Así que
Gracias en nombre de la Dirección Científica, en nombre del IBS, y tienen mucho que aportar a la investigación, no solo a la investigación que tú haces en tu ámbito de los cuidados, sino también ayudando a los demás investigadores a que recojamos mejor y que aprendamos de vosotras para poder incorporar de forma mejor la perspectiva de género y que se vayamos evitando esas desigualdades, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Pues nada, gracias a todos y nos vemos en un mes. Adiós. Chao.